La sumisión del creyente a las autoridades. ¿Desobediencia civil? Mis queridos hermanos y hermanas, gracia y paz sean a ustedes. Hoy debemos abordar un asunto inevitable. ¿Qué debemos hacer cuando las autoridades de un país no sirven a Dios, sino al diablo? En este video daremos el principio bíblico que de manera sencilla responde a esta pregunta. Este principio se puede resumir en una frase y se afirma en un versículo confirmado con varios otros. Sin embargo, para responder a la pregunta inicial, es obvio que tendremos que entender mejor el alcance de las palabras autoridades y servicio a Dios. Así que abordemos este tema de manera ordenada y paso a paso para que la respuesta pueda ser mejor entendida con la ayuda del Señor. Comencemos recordando que en el video anterior notamos que la sumisión a las autoridades es claramente la voluntad de Dios para el creyente y que su primer deber hacia ellos es orar. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Por lo tanto, en primer lugar, es correcto y necesario preguntarse: durante mis meses o años de vida cristiana, ¿he honrado a Dios sometiéndome a las autoridades que ha establecido en mi país y he orado por ellas? Efectivamente, la sumisión a las autoridades, sin duda alguna, es un principio bíblico pertinente e importante en toda situación de la vida civil y social. Incluso en los tiempos del emperador Nerón, el cruel perseguidor de los cristianos, el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma para que se sometieran a las autoridades, porque son servidores de Dios. Por ejemplo, Nerón acusó falsamente a los cristianos de iniciar un incendio que destruyó la mitad de la ciudad de Roma, a pesar de que él mismo había ordenado el fuego. Martirizó a los cristianos sumergiéndolos en alquitrán y convirtiéndolos en antorchas vivas. Sin embargo, la exhortación a someterse a las autoridades estaba dirigida específicamente a ellos. En nuestros países y en la mayoría de los casos, ya sea en la búsqueda de trabajo, en la compra de propiedades, en la conducción de un vehículo, en un accidente de tránsito, en un incendio, en la venta de bienes, en un matrimonio civil cristiano o en el nacimiento de un hijo, no habrá ejercicios profundos de conciencia para saber si nos someteremos o no a las leyes promulgadas por el gobierno. Somos conscientes de que muchas situaciones dolorosas surgen no de las leyes en sí, sino de su aplicación o no aplicación, principalmente por razones de dinero o de intereses personales. Sin embargo, este tema de la corrupción de unos funcionarios del Estado no se tratará en este video. Pero lo que se acaba de afirmar de ninguna manera puede quitar la responsabilidad al creyente de vivir en dependencia del Señor y de buscar glorificar a Dios en todo.
También es obvio para cualquier creyente que la conveniencia o las preferencias personales no deben interferir con el respeto o la falta de respeto a las autoridades. Con esto nos referimos a razonamientos tales como: no me gusta pagar impuestos, o me conviene pasar un semáforo en rojo con mi vehículo. Por otro lado, es normal que el creyente se vea confrontado con los ejercicios de conciencia que aparecen con un régimen de violencia promulgado por el Estado, al establecimiento de un sistema legal que recompensa a los que hacen el mal y castigan a los que hacen el bien, en flagrante contradicción con la voluntad de Dios. Para que se entienda, demos un ejemplo con cada uno de los casos sugeridos. El primer ejemplo es parte de la historia del siglo pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, un régimen político sistematizó y legalizó la destrucción masiva de toda la gente de ascendencia judía o también gitana. Un cristiano serio no podría, en su conciencia, someterse a las directivas de destrucción de este gobierno o participar en el mismo. El segundo ejemplo es uno actual. En el mundo, cada vez más leyes reconocen el derecho al aborto. También es cada vez menos permisible expresar la desaprobación del aborto. Sin embargo, todo creyente fiel a la palabra de Dios entenderá que quitar una vida humana es moralmente incorrecto, que un embrión humano es una vida humana y que, por lo tanto, matar un embrión es moralmente pecaminoso. Sin embargo, esas situaciones no hacen que los creyentes olviden el principio general de sumisión a las autoridades. En la medida de lo posible, buscarán un camino que glorifique a Dios y honre a cada hombre en todos los aspectos. ¿No está escrito? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 y 18. El corazón de la enseñanza de este video es un simple principio bíblico que se enunciará pronto. Nos permitirá saber cuándo o hasta cuándo es posible glorificar a Dios y honrar a las autoridades al mismo tiempo. Tal principio es necesario, ya que la gran mayoría de las autoridades no reconocen la Biblia como la única verdad divina. Mencionemos ahora, como conclusión intermedia, que este principio presupone de antemano el rechazo de dos actitudes falsas. Expresan, a través de la ignorancia o de la elección voluntaria, el dejar de lado una dependencia equilibrada de la voluntad de Dios en la vida social. La primera actitud es pensar que estar ciegamente sujeto a las autoridades en cualquier país y en cualquier periodo de la historia es la voluntad de Dios. La segunda actitud sostiene que la crítica sistemática y negativa al poder establecido es el deber del cristiano. Todo creyente, con la gloria del Señor en su corazón, evitará estas dos actitudes extremas sin dificultad. Tras esta introducción, podemos reformular la pregunta inicial en forma de dos preguntas. ¿Está un cristiano que desea ser fiel a la palabra de Dios
obligado a la obediencia absoluta a cualquier ley promulgada por la autoridad humana, cualquiera que sea su contenido? ¿O, por el contrario, la palabra de Dios pone límites a nuestra sumisión al gobierno? Habiendo hecho estas dos preguntas claramente, queremos volver al capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Esto nos permitirá presentar el principio bíblico de manera clara como respuesta a estas preguntas. Además, permitirá resolver varios casos en los cuales se presentan conflictos de conciencia. Este capítulo 13 responde al menos a 4 preguntas. Son las siguientes. Número 1. ¿Quién establece las autoridades terrenales? Número 2. ¿Con qué propósito hay autoridades? Número 3. ¿Cuáles son los medios de que disponen las autoridades para gobernar? Y número 4. ¿A qué honor tienen derecho? Vamos a abordar la primera pregunta. ¿Quién establece las autoridades? La respuesta a esta pregunta sobre el origen de la autoridad proporcionará gran parte de la respuesta a la pregunta inicial del video. Así que mantengámonos concentrados. Podríamos pensar que la respuesta a esta pregunta no es simple. ¿No sería diferente si es una dictadura o una democracia? Pero ya sea una dictadura o una democracia, la palabra de Dios responde muy claramente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Si vives en Suiza o en Venezuela, Perú o Alemania, no hay diferencia. El presidente o el primer ministro son establecidos por Dios. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son testigos de esto. El Señor Jesús le dijo, por ejemplo, a Pilato: «Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11. Entonces, en un sueño, el gran rey Nabucodonosor escuchó esta declaración de parte de Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Por lo tanto, en su soberanía, Dios establece o depone gobiernos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora llegamos a un punto crucial. Ya que son establecidos por Dios, los gobernantes son llamados, en la epístola a los Romanos capítulo 13, servidores de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Son realmente servidores de Dios? Sí, lo son. En este capítulo 13 de Romanos, el apóstol Pablo llama 3 veces a los que están en posiciones de autoridad como servidores de Dios. Es esencial escuchar cuidadosamente lo que Dios nos dice. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 y 6. Es la misma palabra que Pablo, el siervo de Dios y ministro del Evangelio, aplicó a sí mismo. Además, en la palabra de Dios también se aplica a Cristo mismo. ¿Qué conclusión debe sacar el creyente de todo esto? A pesar de los errores cometidos por un gobierno, la Biblia reconoce y afirma que todo gobierno ha sido establecido por Dios para ejercer un servicio de autoridad sobre el bien y sobre el mal que se manifiesta en un país. Dicho de otra manera, como una autoridad permitida y establecida por Dios, un gobierno es un instrumento para el bien común de la sociedad. Todavía tenemos que ir un paso más allá para discernir un posible límite de obediencia a la autoridad. El hecho de que los magistrados sean servidores enfatiza que no tienen un poder absoluto en sí mismos. Su poder es delegado por Dios. Por tanto, también son responsables ante Dios. Porque solo el Dios vivo y verdadero es soberano y solo su autoridad es absoluta. Por eso, como ya se ha dicho, conceder una obediencia ciega a las autoridades en todo momento y en todo lugar es un error. Incluso es idolatría, ya que le está dando un estatus divino al Estado. Solo Dios, solo Cristo está por encima de todo principado y autoridad. Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 10. En el libro de los Hechos capítulo 17, leemos que Pablo y Silas en Tesalónica fueron acusados de desafiar los decretos del César, diciendo que había otro rey cuyo nombre era Jesús. El mismo Señor Jesús fue acusado por la misma razón. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Evangelio de Lucas capítulo 23, versículos 1 y 2. ¿Estas acusaciones tenían o no fundamento? Está claro que ni el Señor Jesús ni los apóstoles fomentaron una rebelión armada contra Roma. Pablo y Silas proclamaron que Jesús era Señor y Cristo, y que Dios lo había elevado por encima de todos los principados y poderes en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, proclamaron que Jesús estaba por encima del César. Lo que Pablo y Silas, con los primeros cristianos, se negaron a hacer fue llamar al César Señor, porque este título pertenece solo a Jesús. Tampoco accedieron a quemar incienso en el fuego que ardía frente al busto de César. Se negaron a decir: «César es el Señor». No, en su lugar, ellos afirmaron que Jesús es el Señor. Estaban listos para morir antes
que negar la autoridad suprema del Señor Jesús. Incluso hoy en día, lo que un régimen totalitario no puede soportar es que se le niegue la sumisión total que exige. Esto es lo que vemos en países como Corea del Norte y China. Por lo tanto, si los cristianos deben someterse al Estado, no pueden mostrar una lealtad incondicional a éste. Jesús murió y resucitó para ser el Señor de vivos y muertos. Nos salvó y nos hizo suyos para que le diéramos nuestra lealtad absoluta. No se la daremos al Estado ni a nadie más. En la respuesta a la pregunta sobre el origen del poder de las autoridades, tenemos por lo tanto una indicación que marca un posible límite de sumisión a quienes ejercen la autoridad, pues su poder no es absoluto. A continuación, trataremos brevemente las otras 3 preguntas para llegar al principio bíblico que sintetiza todo el problema. Por lo tanto, pasemos a la segunda pregunta. ¿Con qué propósito hay autoridades? Dios confirió autoridad al Estado con un doble propósito. Por un lado, recompensar y alentar el bien y, por otro, castigar y frenar el desarrollo del mal. El Estado debe recomendar la práctica del bien, aprobarla y actuar por el bien de sus ciudadanos. El Estado, por otro lado, tiene el deber de castigar al malhechor, llevándolo ante la justicia. Por lo tanto, las recompensas y los castigos deben ir de la mano. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Esta segunda pregunta muestra que la autoridad puede estar claramente en un error y no estar cumpliendo su mandato según Dios. Es el bien y solo el bien el que debe ser recompensado. Es el mal y solo el mal el que debe ser castigado. Esta es la voluntad de Dios. Y un cristiano puede verse atrapado en una situación en la que debe recompensar el mal y castigar el bien. Aquí también aparece un límite. Para permanecer sujeto a la voluntad superior y absoluta de Dios, un cristiano puede ser llevado a limitar en ciertos asuntos su sumisión a una autoridad inferior que manifieste rebeldía contra Dios. Hemos visto el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial durante la introducción de este video. Continuemos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los medios de que disponen las autoridades para gobernar? Actuar por el bien de los inocentes y recompensar a los culpables en ocasiones hace necesario el uso de la fuerza. Esta es la espada en Romanos capítulo 13, versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero hay que hacer una clara distinción entre la violencia y la fuerza. La violencia es el uso desmedido e injustificado del poder,
Y Dios, por ejemplo, expresa repetidamente su horror ante el derramamiento de sangre inocente. Dos referencias bíblicas bastarán para recordárnoslo. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Libro de Génesis, capítulo 9, versículos 5 y 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Así, la espada de Romanos capítulo 13 no justifica los abusos de autoridad cometidos, por ejemplo, por los cuerpos policiales de ciertos regímenes. De hecho, el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional con la misión a cumplir. Esta tercera pregunta indica otro posible límite de la sumisión a las autoridades para ciertos creyentes en posición de autoridad: el uso de la violencia. Esto puede ser particularmente cierto en tiempos de guerra. Por último, abordemos la cuarta y última pregunta. ¿A qué honor tienen derecho las autoridades? El cristiano, al dar el testimonio de una sumisión perspicaz y benévola, glorifica a Dios. Si paga sus impuestos y ora por el gobierno, puede animar al gobierno a cumplir la misión que tiene de parte de Dios, aunque no sea consciente de ello o no quiera reconocerlo. Mencionemos un tema secundario. ¿Pueden la sumisión y el respeto a la autoridad llevar a un cristiano a asumir responsabilidades políticas locales, regionales o nacionales? Ante esta pregunta, es bueno que cada creyente se deje guiar por lo que la Escritura nos dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. La cuarta pregunta nos recuerda que el creyente está obligado a una actitud de respeto hacia toda autoridad. El cristiano siempre debe respeto al Estado, aunque éste no cumpla bien su tarea. Esto se reflejará en la forma en que escuchará y hablará con los representantes de la autoridad. A pesar de la oposición, la opresión o incluso la persecución, el apóstol Pablo siempre deseaba lo mejor a las autoridades. Sus palabras al rey Agripa son un testimonio elocuente de esto. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 29. Obsérvese que hay una similitud con la obediencia de los hijos a sus padres. Les deben respeto aunque sean padres indignos. El Señor Jesús fue sumiso a sus padres. Sin embargo, el Evangelio nos cuenta una ocasión en la que le dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Los intereses de Dios, su Padre, estaban por encima de todo. Habiendo respondido a estas 4 preguntas, ahora podremos establecer límites claros a la sumisión del creyente a las autoridades. En ciertas circunstancias, lo que es o puede parecer desobediencia civil es de hecho obediencia a la autoridad divina. Y esto es claramente una virtud. La palabra de Dios nos da algunos ejemplos significativos. Daniel y sus amigos orando, a pesar de que el edicto firmado por el rey Darío impide a cualquiera menos al rey Darío orar. Los apóstoles siguen proclamando el Evangelio a pesar de las amenazas y prohibiciones. Las parteras hebreas no hacen lo que el faraón ordenó. El principio bíblico de cuando la desobediencia cívica se vuelve virtuosa es simple. Puesto que la autoridad del gobierno viene de Dios, debemos someternos a ella hasta cierto punto, pero no más allá, donde obedecerla en una cosa sería clara y positivamente desobedecer a Dios. Si el gobierno me ordena explícitamente que haga lo que Dios me prohíbe hacer, debo ciertamente continuar obedeciendo a Dios, aunque eso signifique no poder hacer lo que el gobierno me pide. Por eso Daniel se negó a adorar y orar al rey Darío. Si el gobierno me prohíbe explícita y directamente hacer lo que Dios me pide, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, los apóstoles continuaron proclamando el Evangelio. De hecho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Aquí está el principio bíblico que sencillamente responde a la pregunta original. Es un principio de una sola frase. Leámoslo de nuevo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se afirma en un versículo. La referencia es Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Este principio también es confirmado por varios otros pasajes de la Biblia. Esto es lo que hemos visto con más detalle en este video. Estamos viviendo en circunstancias que requieren una sabia reflexión ante el Señor. Esta situación es como una llamada a ejercer un buen discernimiento. Aceptamos que la sumisión a las decisiones y prohibiciones del gobierno es un principio básico de la vida cristiana. También reconocemos que nuestro deber es obedecer a Dios, porque le debemos obediencia absoluta. En el próximo video veremos qué es en la voluntad del Señor lo que implica ejercer nuestro discernimiento espiritual. Les animamos a preparar el contenido del siguiente video leyendo y meditando con oración las siguientes referencias bíblicas. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 18 al 21. Proverbios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Leamos estos pasajes con oración y que el Señor nos fortalezca y anime en nuestra fe. Recuerda que, si Dios quiere, pronto recibirás el siguiente video. Mientras esperamos que el Señor nos encuentre fieles al caminar ante Dios y la humanidad. El Señor vendrá pronto. Esperémosle con paciencia
y fervor.